La noticia del día ayer ha sido evidentemente Martín Vizcarra, que está a punto de ser inhabilitado por tercera vez. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha aprobado otra vez otro informe que recomienda impedirle ocupar cargos públicos. Ya se parece esto a esas sanciones que hay en Estados Unidos a los delincuentes, le ponen 100 años más 500 años más 800 años, ¿no? 3 cadenas perpetuas. O sea, ya estás hecho, lagarto. Discúlpame, eres seguramente el peor presidente que hemos tenido en el país. Yo no recuerdo una temporada en Palacio de alguien con tan pésimos resultados. A ver, Alan 1 no fue ni siquiera de cerca lo que tú fuiste en términos de mortandad. A ver, en tu gobierno se murieron 200.000 personas. ¿Qué parte de eso no terminan de comprender los ayayeros? Bueno, las personas que ven en Martín Vizcarra a una especie de líder todavía con posibilidades, ¿no? A un hombre carismático, a un hombre bienhechor, a un hombre pues que le ha hecho el bien al país, qué sé yo. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha aprobado que el señor ya no pueda postular a ningún cargo público en 10 años, y esto evidentemente por la disolución del Congreso, el golpe que dio Vizcarra al Congreso. A ver, Vizcarra está acusado de corrupción, de haberse levantado millones de soles con el tema de Obrainsa cuando fue gobernador de Moquegua. ¿Okay? Está el caso Lomas de Hilo, está el caso Hospital de Moquegua, y hay varios casos más que también están metidos dentro de esa investigación, que no son muy notorios, más notorios son esos dos, pero no son los únicos. Vizcarra está acusado de haber sido un golpista, de haber cerrado el Congreso en el 2019. Vizcarra está acusado del tema del vacunagate, de haberse vacunado a espaldas de la población en medio de una aparente, supuesta confabulación para pactar compras de más de 1.400.000 pruebas rápidas en medio de una circunstancia terrible para el país. Es decir, si es que son ciertas las acusaciones, mientras la gente se estaba muriendo en masa en el Perú, ese señor se estaba forrando de dinero y se estaba vacunando encima por lo bajo. Vizcarra está acusado por el tema, incluso por el tema de, a ver, ¿cómo se llamaba este señor que era homosexual, que andaba al lado de Vizcarra, ¿cómo se llama? Richard Swing. Por el caso Richard Swing también le abrieron una carpeta en su momento. Y hay varias, y no solamente por eso, sino porque las decisiones de Martín Vizcarra en torno a la agenda de género fueron tan profundas, a ver, se adelantó tanto en el tema, que lo pintan como un sujeto nefasto para el país. Yo quiero hacerle un llamado a mis hermanos, que son cristianos, que están escuchando la radio, que tienen en su mente ven la posibilidad de, si es que este señor pudiera votar por él, o incluso apoyarlo en redes sociales, o etcétera. Vizcarra es un hombre que, si es verdad todo lo que se dice en contra de él, es el hombre más malo que ha gobernado el país. ¿Okay? Cometió errores más insultantes y nefastos que incluso Nicolás de Piérola en su primer gobierno durante la guerra con Chile, en que la perdimos, con errores enormes de don Nicolás. Peores problemas que los que nos causó Alan García I. Inmaduro, de izquierda, radical, Alan en su primer gobierno, evidentemente, y además con enormes visos de corrupción. Pero no hizo lo que hizo este señor. A ver, no causó 200.000 muertes. No, y en medio de las 200.000 muertes no se estuvo vacunando y aparentemente transando con empresas chinas corruptas para traer agua amarilla, ¿verdad? Agua diluida, un poquito tintada de témpera amarilla, porque eso es lo que al final les terminaron vendiendo, algo que no servía para nada, para absolutamente nada. Nos gastamos un dineral, la gente se murió y encima el señor, si es que es verdad, se hizo millonario. Ya ha sido inhabilitado evidentemente por el caso Vacunagate, por todo este asunto que estoy mencionando, y también por el caso de Obrainsa, ¿no? Por el caso de Obrainsa, en donde también ha sido inhabilitado por ese tema. ¿Qué cosa es lo que nos queda? Bueno, lamentarnos
lamentarnos. Hay un tema también hay un TikTok de él, que ayer ha salido a llorar el señor Martín Vizcarra, ha salido a clamar justicia, a decir que lo están persiguiendo, y ayer el señor Alejandro Salas acá en Tendencias con Pancho de Piero ha estado mencionando que bueno, que es muy famoso en provincia el señor, y en Lima no tanto, pero en provincia la gente lo quiere mucho. A ver, veamos lo que dijo Martín Vizcarra ayer en su TikTok y luego lo seguimos comentando. Hola. Este miércoles 30 de abril, el Congreso de la República va a inhabilitarme por tercera vez. No quiere que como ciudadano participe en las próximas elecciones. Eso es un abuso de poder. La población, ustedes tienen derecho a elegir a quien crean más conveniente como próximo gobernante. Tienen derecho también a elegir, si creen así, a Martín Vizcarra. ¿Por qué les van a quitar ese derecho? Yo el día 30, este miércoles, voy a ir al Congreso y quisiera que tú me acompañes. Por eso te invito a la Plaza Francia a las 3 de la tarde, este miércoles, para juntos ir a defender nuestro derecho al voto en defensa de la democracia. Bueno, es sorprendente también algo de Martín Vizcarra, ¿no? La capacidad de que no se le mueva una arruga, ¿verdad? No me gusta decir carepalo, pero creo que ese es el término para el tío, ¿verdad? Es un señor pues, que no se le mueve un músculo cuando habla, y evidentemente, no voy a afirmar nada porque me puedo meter en un problema, pero hay cosas por las que tiene que responder el señor, que son evidentemente posibilidades. Bien, otro caso que también está en cuestión es lo que acaba de ocurrir en torno a Luis Alberto Otárola. Hoy día en la mañana, Fiscalía ha sacado un comunicado que lo han puesto en la sartén a Otárola. A ver, a otro enemigo de la Fiscalía, qué sorpresa, puesto en la sartén. A mí no me interesa defender a Alberto Otárola, la verdad. El señor es un chibolero, ¿no? Así, si lo tenemos que decir, es un chibolero. Se metió con una chica en una situación, una relación impropia, además antiestética, que un hombre de su tamaño esté buscando chicas tan jóvenes, etc. No sé si tendrá esposa. La verdad creo que ya no la debe tener después de todos estos escándalos que han habido en torno a él. Pero lo cierto es que es un enemigo de Fiscalía, evidentemente, y ahora Fiscalía, como buena costumbre del señor Gustavo Gorriti, perdón, discúlpeme, de la señora fiscal de la Nación, Delia Espinosa, le levanta una investigación a un enemigo suyo. Alberto Otárola está investigado por negociación incompatible. ¿Qué pasa? A ver, voy a leer el comunicado, no lo veo desde acá, voy a leerlo un poquito mejor. Lo tengo aquí. Sí. A ver, permítame, mándemelo por favor al WhatsApp porque no lo tengo. No lo puedo leer desde acá. A ver, la situación tiene que ver con lo siguiente. El caso inicia tras un reportaje emitido por el programa Panorama, si mal no recuerdo, eso fue en el 23, que tenía que ver con contactos, digamos, con suerte del señor Otárola, ¿no? Que visitaron al Premier en el momento en el que él era Premier, por supuesto, y obtuvieron contratos con el Estado. ¿Qué pasó? Que el 18 de septiembre, después del reportaje, se ordenaron actos de indagación previa sobre todo lo que había dicho Panorama. A ver, se involucraba a la PCM, obviamente, se involucraba a Devida, recordarán ustedes, y también al MINDEF, y se dispuso que se desacumule el hecho, como se dice, ¿no? Todo lo que estaba relacionado a la contratación de la señorita Yaciré Pinedo en el MINDEF, que era, no sé si la pareja o la saliente, no sé cómo decirlo, del señor Otárola. Y esto obviamente generó un escándalo. La Fiscalía, patitas para qué te quiero, inició las diligencias preliminares contra Otárola y contra varias personas más. A ver, el contrato 1, el primer contrato, estaba básicamente entre 2.500 y 3.000 soles de beneficio para la señora Yaciré Pinedo, que había sido la única postora que había tentado la vacante de chamba en PCM. Luego la pusieron con un monto de 18.000 soles en MINDEF. Y luego el monto inicial en MINDEF también de 35.000. Bueno, finalmente solamente se le desembolsaron 14.000 soles por la resolución parcial. Y hay una serie de situaciones que va a tener que responder el señor por eso. Ese es el problema. A ver, ese es el problema de
Yo no quiero meter la religión en esto, pero lamentablemente mi cosmovisión está atravesada por el cristianismo y mi opinión sobre Alberto Otárola tiene que ser una opinión desde mi cosmovisión, desde mi manera de entender la realidad. Y mi manera de entender la realidad es la manera de un montón de gente en el país que es cristiana y que quiere comprender y seguir comprendiendo la realidad del país desde esta óptica. Lo que pasa es que existió una relación ilícita, impropia, por decirlo de alguna manera, entre el señor Otárola y el señor Yacine Pinedo. Y fue un escándalo para el país, porque él era el premier, que estaba, incluso circularon videos irreproducibles, ¿verdad? Casi, o si no, explícitamente íntimos. Y él iba con su carro a visitar a la señora Yacine Pinedo. Él se grabó videos íntimos con ella y circularon por todos lados. Y era ella la que estaba chambeando en Mindef, la que había chambeado en PCM, ganando sueldos, pues que la inmensa cantidad de gente en el país ni siquiera sueña con ganar. ¿Y todo por qué? Porque era la amante, ¿no? Porque era la señorita, pues que no sé, que acompañaba al señor en sus momentos de soledad, digamos, qué sé yo. No voy a ser más impropio, más directo, ustedes ya entenderán, ¿verdad? Hablaban de gatitos, hablaban de postrecitos, y él era el primer ministro. A mí me molesta mucho estar de acuerdo con los caviares, pero bien ganada tiene la investigación el señor. Bien ganada, él era el PCM, él no podía estar haciendo esas cosas. ¿Cuánta falta nos hace, de verdad, cuánta falta nos hace que no solamente nuestras autoridades digan que son creyentes o digan que son cristianos? Porque si yo le pregunto a tal o cual autoridad, seguramente me va a decir, sí, yo soy cristiano, o yo soy un creyente. Claro que sí, por supuesto. No sé, voy al culto todos los domingos, voy a misa todos los domingos, qué sé yo. Pero no tienen una vida de cristianos. Es más, no tienen una mente que ha sido renovada por el Señor. Ángelo, ¿verdad? No tienen una mente que ha sido cambiada. No están actuando con una honestidad incluso en el secreto, porque es muy fácil conducirse, ponerse la corbata y a grabar la voz y ponerse muy serio cuando uno está en público. Y no lo digo por políticos, lo digo por todo tipo de personas. Periodistas, pastores, abogados, qué sé yo. Es muy fácil ser bueno de la boca para afuera y sentarnos en nuestras sillas de honor y aparecer como bienhechores de la gente. El problema es cuando lo hacemos en secreto. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando nadie nos ve? Evidentemente esta es una crítica para todos nosotros. Bueno, y en este caso es un escándalo. Quien lo haga, lo termina siendo, es el hombre más importante del país en ese momento, porque Dina Boluarte era la presidenta, sigue siéndolo, pero bueno, en ese momento pues seguramente el que más decisiones políticas o con más mano política o manejo o manija, como se dice, era el señor Otárola. Evidentemente la última aparición que dijo el señor, que apareció el señor, mencionó que la señorita Yacine Pinedo lo estaba chantajeando, le estaba pidiendo no sé cuánta cantidad de dinero, creo que eran 800, 1000 soles, etcétera. Vamos a ver en qué acaba esto. Las implicancias legales son graves, es un delito grave con una prisión efectiva potencial para el señor Otárola. Y tiene que ver evidentemente con algo que va todavía a agravar más la profunda crisis política de la gestión actual de la señora Dina Boluarte. Si bien lo sacaron al caballero por todos estos escandaletes, va a terminar salpicando al país. Ha sido PCM, por supuesto. Y Fiscalía le han dado carne, lomo fino a los leones, ¿no? Con esto, Fiscalía considera suficientemente evidenciada pues, la existencia de un interés indebido, ¿no? Motivos personales del señor y sentimentales, ¿no? Para meter a su amante a chambear en el Estado. Obviamente beneficiándola con un sueldazo a la señora Yacine Pinedo, con contrataciones que todo indica, al parecer, son direccionadas por funcionarios de baja influencia, directa o indirectamente, del investigado ahora Alberto Otárola. Una catástrofe para el país, porque se trata del PCM, otra vez una autoridad de alto nivel metido su nombre en Fiscalía para tener que responder por cargos penales graves. Otra vez, qué situación para complicada. Bien, bueno, y ayer, a ver, ¿qué pasó con...? Discúlpeme, hay un montón de gente que me dice, ¿por qué te peleas con Pedro Castillo? ¿Por qué le dices así, pobrecito, está sufriendo? Es un delincuente Pedro Castillo. En un ratito va a venir Benji Espinosa, que tiene una opinión contraria a mí, que él considera que no ha habido rebelión.
Pero ayer lo que hizo Pedro Castillo fue... Estaba aguantado, ¿no? Habían pasado varios días, no sé si una semana o un par de semanas, en las que no lo dejaban hablar, evidentemente porque se había puesto malcriado veces anteriores, se había puesto malcriado con el colegiado en general, con la jueza, la señora... ¿cómo se llama la jueza? Me pasan su nombre, por favor. Nancy, no sé cómo se llama. Bueno, y le dieron el micro ayer y se despachó don Pedro Castillo ayer en la audiencia que le siguen por el tema del golpe de Estado del 21, del 22. Así que escuchemos un poquito qué cosa fue lo que dijo Pedro Castillo ayer en la audiencia. Veamos, por favor. ¿Entendió usted eso? Disculpe, voy a ponerme de pie porque no soporto estar sentado. Ustedes tienen un informe donde a mí me limita para estar mucho tiempo sentado. Bien. Permítame. Identifíquese primero, por no favor. No me voy a identificar, doctora. Bien, entonces tome asiento, no señor. Puedo, ya el tribunal resolvió. Quiero que me escuche. Este tribunal conoce muy bien, doctora. Ustedes saben, doctora, lo que está pasando en el país. El Ministerio Público no ha podido configurar... Señor Castillo. Ahora... Tome asiento. La fiscal que vino el primer día, el 4 de marzo, ha renunciado porque los mismos juicios, los mismos testigos que ha traído, no le ha podido configurar, no le ha podido verificar o configurar el delito. Al contrario, ha dicho que yo soy inocente. ¿En dónde están las armas? No hubo delito de rebelión. A ustedes, este tribunal le consta, señores jueces supremos, de que yo he sido detenido siendo presidente con toda mi prerrogativa. Señor Castillo, va a proseguir con el uso de la palabra, vamos a tomarlo como el ejercicio de su derecho de defensa en el marco de imputación que le hace la Fiscalía. Inidónea. Bien, bueno, no sé qué opinan ustedes, pero a mí me parece que Pedro Castillo sí cometió rebelión, pero fue una rebelión torpe, una rebelión fallida, una rebelión ineficaz, jurídicamente una tentativa inidónea. Y de eso quiero conversar con Benji, que él es un súper experto, ¿verdad? A mí me da 3 vueltas en el tema de derechos, un capo, Benji Espinosa, pero mi conciencia y mi pequeño conocimiento del derecho, soy abogado, terminé derecho, es que desde el punto de vista del derecho penal, la figura de la tentativa inidónea, que está regulada por el artículo 16, creo 15, no lo recuerdo, a ver, soy malo para eso, del Código Penal, implica que el autor, que en este caso es Pedro Castillo, realizó inequívocamente, ¿no? O sea, actos que estaban dirigidos a cometer el delito de rebelión. ¿Ok? Pero obviamente el medio empleado, la manera como lo hizo, ¿no? La forma como lo desplegó, hizo pues que fuese una tontería, ¿verdad? Hizo imposible que eso fuese ejecutado, ¿no? Lo hizo tan mal. A ver, le disparó un muerto, le disparó un cadáver, y no significa que eso podía ser un delito, ¿no? Palabra por palabra, lo que ocurrió el 7 de diciembre del 2022, Pedro Castillo, por ejemplo, anunció el cierre del Congreso, ¿okay? Anunció la reorganización del Poder Judicial, realizó mencionó que la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, convocó a una nueva constitución, a una constituyente, y quiso ejecutar un golpe de Estado sin respaldo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Sin un plan operativo real, a ver, sin explicar, sin haber siquiera planeado 2 líneas de lo que iba a hacer, sin control de lo que dicen los expertos, el aparato de coerción, ¿verdad? Él no controlaba las Fuerzas Armadas en realidad. Entonces su declaración fue un acto de ejecución. Él ordenó ejecutar la situación. No fue una mera intención, no fue una mera proclama. Se puso en marcha un acto que, desde mi perspectiva y de la de muchos abogados, además, es inequívocamente rebelde. El señor fue inequívocamente rebelde, pero falló. Eso es otra cosa. No porque no quisiera. No porque Pedro Castillo no quisiera realmente hacerlo, él lo quería hacer, sino porque no pudo. No fue una rebelión consumada. Pero sí fue una tentativa penalmente relevante, por supuesto, y bueno, aunque es inidónea, la tentativa sigue siendo castigable, sigue siendo punible, sigue siendo motivo de que alguien se vaya a la cárcel por eso. Y se lo voy a preguntar a Benji, me da la impresión de que
de que hay mucho quizá en Benji el sentimiento de la amistad o quizá la cercanía que él tuvo con Pedro Castillo en algún momento, que perfectamente lo puede hacer. Benji además es una buena persona, yo lo conozco en términos personales, es un tipazo Benji, además que es un capo, es un crack en lo que hace. Y entiendo que su defensa a Pedro Castillo fue la defensa desde la conciencia, desde lo que él consideraba correcto, ¿no? Pero, bueno, me da la impresión de que la tentativa inidónea no exculpa a Castillo, al contrario, lo hace culpable y sí, pues revela lo torpe que ha sido este señor, ¿no? No quiero usar términos que ya suenen insultantes, pero ha sido lo mínimo que puedo decir el señor, que ha sido un enorme torpe. Veamos otro video de Castillo, por favor. Según la Fiscalía, este es mi grupo rebelde del 7 de diciembre. ¿Dónde estuvieron las armas? ¿Qué tiene que ver estos señores acá? Está bien, señor no Castillo. tiene nada que hacer. Vamos a tomar doctor. todo Entonces, como parte del ejercicio de su derecho de defensa. Por esa razón, ya. No solamente, doctor, ustedes pueden tener el poder, pueden tener dinero, pero no tienen, no tienen la razón, tampoco tienen al pueblo, Está doctor. bien, Muchas gracias. Bueno, a ver, la caída de Castillo no fue porque él no tuviese la voluntad de ser un golpista. La tenía la voluntad, evidentemente era así, sino porque era un incapaz. A ver, logísticamente incapaz. Y lo abandonaron sus aliados además, ¿no? Entonces, yo creo que en lugar de negarse el tipo penal de rebelión, como lo han planteado varios abogados en las últimas semanas, debe afirmarse, creo yo, la tentativa inidónea, ¿no? Creo que esa es la salida legal para poder clarificar un poco la situación adversa y además evidentemente delincuencial de Pedro Castillo. Una figura, la tentativa inidónea, que castiga la peligrosidad de los actos, digamos, ¿no? No castiga los resultados, sino castiga lo peligrosos que puede ser hacer algo aun cuando eso no se haya consumado. Espero que se me haya entendido, ¿verdad? Espero que haya sido claro. Ayer Betsy Chávez también apareció. Y claro, Pedro Castillo se ha asumido ahora el personaje de enfermo, ¿no? Y de enfermo grave, además, ¿no? O sea, está muriéndose el señor en la cárcel, no puede ni pararse, no puede ni etcétera. Bueno, y lo han atendido rápidamente. Levanta la voz el señor y la jueza le dijo, ok, no se preocupe, sí, claro, vamos a mandarle un médico, vamos a digamos, ocuparnos de que usted esté bien atendido. Y la señora Betsy Chávez apareció ayer diciendo, lo atienden a él y yo vengo un año pidiendo y a mí no me atienden. A ver, adelante, por favor. Sí atiende con rapidez el pedido del señor presidente. Sin embargo, yo vengo pasando junta médica hace más de un año. No puedo salir a revisar ni siquiera. Cuando tuve las lesiones, el instituto penitenciario me trasladó a un hospital, ni a una clínica, que por último yo puedo costear. Entonces, que quede constancia para que esta sala indique al Instituto Nacional de Penitenciario que siendo todos internos merecemos el mismo trato. Quiero que quede constancia y que pueda ser remitido al Instituto Nacional Penitenciario y al establecimiento anexo Mujeres. Muchas gracias. A mí Betsy Chávez me causa... No me causa... O sea, no me molesta como cuando escucho al terco de Pedro Castillo, ¿no? A ver, al señor, que cada vez que abre la boca es para decir una tontería, la verdad, una tontería. No, Betsy Chávez a mí me da pena. Me da pena como esta señora inteligente, joven, capaz, buena abogada, se ha malogrado la vida de esa manera, por el apetito de poder. A ver, a ella también le podríamos endilgar lo que el señor Isaac Humala en su momento dijo de Nadine Heredia, borrachita de poder. Sí. Creo que eso le calza a Betsy Chávez. ¿Qué falta nos hacen nuestros políticos? Una transformación de corazón, de verdad. ¿Qué falta hace que estos hombres y mujeres realmente conozcan al Señor de la Gloria? ¿Qué bien le haría al país una generación de políticos decididos a dar la vida por sus amigos, ¿no? Decididos a poner el cuello para que se los corten con tal de que el país salga adelante? ¿Qué necesidad de una generación así tenemos? No ha querido el Señor levantarla en este tiempo. Quizás sí, quizá en 2 o 3 años veamos como buenos hongos, ¿verdad? Hongos comestibles, ¿no? De los buenos, que se levanten uno tras otro en el país. Pero no, hasta ahora no pasa eso, ¿no? Lo que hemos visto, y nosotros los cristianos sobre todo, en medio de nuestras oraciones para que el Señor sane esta tierra, es tener que ver
gente como Betsy Chávez que se malogra la vida por un pequeño momento de poder. Pensó que le iba a funcionar la locura de un golpe de Estado. La enorme estupidez que significa levantarse contra el orden establecido creyendo que porque simplemente lo digo en voz alta o porque simplemente repito la palabra pueblo, 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 me va a funcionar. Es una gran pena. La señora va a tener que enfrentar una larga prisión como la va a tener que enfrentar Pedro Castillo también. Una larga prisión porque pensó que podía estrellarse contra el orden establecido y no le iba a pasar nada. En el Perú, y eso es una de las cosas buenas que yo rescato de mi país, la dijo un periodista español en el programa de Milagros Leiva hace unos días, no sé si lo vieron, no me acuerdo el nombre del señor, sería genial estar atentos a él, Maribel, cuando vuelva deberíamos traerlo. Habló tan claro el señor y dijo, muy bien, dijo, bueno, santo de mi devoción no es Dina Boluarte, pero seguramente la historia en algún momento la va a reconocer por algo, porque la señora fue el eje para que este país no se cayera. Asumió una responsabilidad en medio de una circunstancia difícil en donde la izquierda estaba lista para lanzarse contra la yugular de la democracia y torcerla y quedarse 40 años, con una nueva constitución chavista y todo lo demás. Y Dina Boluarte, con todos sus errores, problemas, dificultades, incluso imposibilidades intelectuales, si ustedes quieren llamarlo así, la señora significó algo importante. Y esos 50 muertos que se le dilgan no son... Yo no soy boluartista, yo le he señalado errores a la señora. Pero esos 50 muertos que se le ligan a ella no son responsabilidad de la señora. Porque la policía hizo lo que tenía que hacer con delincuentes que se estaban levantando contra el orden establecido. Lo que hizo los responsables de esos 50 muertos son esos que empujaron a la turba a levantarse contra una presidente que es constitucional. Lo sacaron al sujeto por delincuente, asume la segunda. Punto. Eso es constitucional. Es lo mismo que pasó con el otro presidente al que lo quisieron sacar, a Merino de Lama. Y Pedro Castillo ya era un hombre que venía con bastantes problemas detrás. Habían serias acusaciones, incluso de corrupción. Hay otro video de Pedro Castillo, me parece, ¿sí? Terminemos con Pedro Castillo para ver lo último de él ayer, por favor. Buenos días. Acá deberían estar los que el 7 de diciembre con metralleta en mano decidieron acabar con mi vida y la de mi familia, doctora. Rechazo este mamarracho de juicio oral. Bien, señor. Tenga mucho cuidado con sus expresiones, señor. Bueno, ya venía alterado el señor desde hace bastante tiempo, ¿no? Es una pena también por Pedro Castillo.